Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora viene el programa. Aquí estamos otra vez en un nuevo episodio, ¿cierto? Una nueva reunión eh, para compartir la palabra del Señor. Aquí con mi hermano Archibaldo y quien les habla Felipe Álvarez, aquí comunicando el Evangelio. Bueno, el día de hoy extrañamos la presencia de nuestro tercer compañero, ¿cierto? Mi tocayo Felipe, que lamentablemente está enfermo, bueno, no puede hablar, así que por obvias razones no puede participar en esta oportunidad, pero si el Señor lo permite, ya pronto nos acompañará en otros episodios. Así que, bueno, para comenzar, darle un abrazo a todos, hermanos, personas que estén viendo el programa. Espero que el Señor les sea guiando, que pueda abrir sus corazones, sus mentes, al igual que lo hace con nosotros, para poder tomar cierto de la palabra del Señor, poder guardarla en nuestros corazones y principalmente entenderla y practicarla. Así que el día de hoy, antes de comenzar, me gustaría pedirle a mi hermano Archie que, bueno, pueda saludar también a todos y después iniciar el programa con una oración. Gracias, Felipe. Bueno, contento de poder estar eh, en en un nuevo programa comunicando el Evangelio y sintiendo también como tú que esté enfermo, nuestro hermano Felipe Rodríguez. Así que se excusó, le envía un gran saludo y un abrazo, una bendición, ¿ya? Así que, bueno, ahí cuando la salud está quebrantada, todo se detiene. Así que lo entendemos. Pero bien, aquí estamos para continuar con este estudio, con estas reflexiones, estas conversaciones, ¿ya? Y nada, deseándole una bendición muy especial a cada uno de los que vean el programa y a su familia, que confíen en el Señor, independiente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Dios tiene control de todo. Y Dios es bueno, Dios es fiel, tiene paciencia con nosotros, así que podemos fiarnos y podemos tener paz en medio de la tormenta. Hay una canción eh, muy conocida, recurrida, pero que dice una gran verdad y lo hemos sentido también en nuestras vidas. Y que vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por el privilegio de poder estar acá, pedir que Él sea dirigiendo nuestras vidas, el programa y también que se haga su voluntad en la vida de ustedes. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor, reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poder, tu sabiduría, Señor, tu presencia y tu amor eterno. Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad, tu gran misericordia. Creemos, Señor, en tu rectitud, en tu justicia, Señor, en tu inmutabilidad y que siempre tú has querido lo mejor para nosotros, Señor. Ponemos todas nuestras cargas, todas nuestras tribulaciones, nuestros sufrimientos, Señor, nuestros problemas, delante de ti, Señor. Rogamos también por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, los conocidos, por aquellos que piden oración intercesora por pasar alguna enfermedad o algún conflicto, algún problema laboral. Señor, todos los días tenemos motivos de petición para ti. Pedimos por la salud de nuestro hermano Felipe Rodríguez, por su familia, por nuestras propias familias, Señor. Te pido por la vida de nuestro hermano eh, Felipe, que nos acompaña en el programa, Señor, por su familia, por su trabajo, para que tú le cuides, le guíes, Señor. También por mi vida, por mi familia y en especial por uno de mis nietos, Señor. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero confiamos, Señor, y por sobre todas las cosas te pedimos que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, los que estamos en el programa, Señor, y de los que están viendo este programa hoy, Señor, o durante la semana. Quédate con nosotros y sé tú dirigiendo, Señor, este programa. Usa nuestras vidas, Señor. Nos ponemos a disposición tuya, Señor, porque queremos servirte, queremos agradarte, Señor, porque hemos sentido tu gran amor y misericordia. Todo te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús.
nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanito. Eh, Vamos a comenzar este programa y recordándoles que estamos viendo la temática del Espíritu Santo y hemos ya, cierto, hablado, bueno, otros hermanos también, nosotros mismos, varios temas en relación al Espíritu Santo en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cierto, en relación a otras personas, sus cualidades, etcétera, y también su relación con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso fue en el programa anterior, desde ya se comenzó a ver esa parte. Y nosotros ahora vamos a continuar, ¿cierto? Viendo algunos puntos en particular sobre cómo se relacionaba específicamente en el Nuevo Testamento, aunque también hay algunos otros pasajes del Antiguo, eh, de cómo era esta relación, cómo interactuaban las personas de Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo en su ministerio. Sabemos que el Espíritu Santo, o bueno, la mayoría que haya estado viendo el programa o tiene alguna o conocimiento previo, ¿cierto? Quizás enseñado alguna de sus iglesias sobre el Espíritu Santo y de que llegó, ¿cierto? A nosotros, o dicho en otras palabras, a la iglesia, ¿cierto? En el día de Pentecostés, que eso fue después de la muerte de Jesús. Pero a pesar de eso, sabemos que también el Espíritu Santo ha estado presente desde siempre, ¿cierto? Desde la creación del mundo, no es que haya desaparecido y haya aparecido después de la muerte de Jesús, sino que siempre ha estado. Al igual que siempre lo ha estado Dios Padre, al igual que siempre lo ha estado Dios Hijo, ¿cierto? Solo que diferentes manifestaciones o hechos en relación a nosotros han ido cambiando, ¿cierto? Porque nosotros tenemos como otra línea de tiempo diferente, un entendimiento diferente y como humanidad hemos tenido que pasar por diversas situaciones, ¿cierto? Eh, que hacen que todos estos tiempos o situaciones sean diferentes, ¿cierto? Igual que ahora, es diferente quizás el contexto en el que nosotros vivimos comparado al contexto en el que se vivió antes, ¿cierto? En los reinos israelita, el Imperio Romano, pero el ser humano sigue siendo el mismo en el fondo, ¿cierto? Con el mismo corazón imperfecto y principalmente la misma necesidad de tener a Dios. Así que vamos a ver diversos puntos y el primero es, Cristo está lleno del Espíritu, ¿cierto? Eso es lo primero que vamos a hablar. Y bueno, a nosotros se nos insta, ¿cierto?, a ser llenos del Espíritu Santo. Y sabemos que también el Espíritu Santo nos da dones diferentes a todos, actúa de manera diferente en todos, pero hay algo que aparece en la palabra y lo vamos a ver ahora, es que en la persona de Jesús se manifestaba de forma plena el Espíritu Santo. Y vamos a ir al primer pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 versículo 1. Si lo quieren buscar en sus casas, se encuentra en Lucas, capítulo 4 versículo 1. Y voy a hacer lectura del primer versículo. ¿Cierto? Este es el famoso pasaje donde Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, de donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Esa es una pequeña parte del segundo versículo también, como para entender a qué fue llevado. Pero aquí dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mi hermano Archie quisiera compartir algo con respecto a lo que está aquí escrito. Eh, sí, bueno, es importante eso, este concepto de ser lleno del Espíritu Santo. Es algo de lo cual cada cristiano también anhela ser lleno del Espíritu Santo, a pesar de que ya hemos sido sellados, al igual que Cristo fue sellado por el Espíritu Santo. Y un poquito comentando lo que tú mencionabas
a modo de introducción, ¿verdad? A este capítulo como para irnos ubicando en el contexto. Eh, el concepto, somos cristianos y creemos, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios que se ha manifestado de tal manera en el Nuevo Testamento que su objetivo es aclararnos, ¿no es cierto?, mostrarnos un poco más cómo es Dios. Dios es este ser invisible, ¿verdad? Que durante el Antiguo Testamento se sentía tan lejano, ¿no es cierto? Había una reverencia tan, tan extrema que el pueblo de Israel, podríamos decir en la actualidad, el pueblo judío, ni siquiera osaba pronunciar el nombre propio de Dios, ¿verdad? Pero con Cristo, él lo trata con una familiaridad, ¿no es cierto? Y donde demuestra también que Él es Dios, cuando dice que el Padre y Él somos uno. Él fue quien llamó a Dios, no lo llamó el Dios eterno, el Altísimo, ¿verdad? Sino que lo llamó Padre, lo llamó Abba, Padre. Entonces, vemos cómo en el Nuevo Testamento entramos a otra dimensión de la revelación de Dios. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde aparece, y cuando tenemos la revelación completa desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que en el Antiguo Testamento destaca la actividad del Padre. En los Evangelios destaca la actividad del Hijo, eh, el Dios Hijo. Y vemos que a partir de los hechos de los apóstoles, eh, el libro es titulado Los Hechos de los Apóstoles, pero la verdad es que no salen todos los hechos de los apóstoles, sino que principalmente aparece Pedro, el apóstol Pablo con sus viajes, ¿verdad? Y menciona al resto de los apóstoles muy en forma más disminuida. Y bien podríamos decir que el libro de los hechos sería los hechos del Espíritu Santo, que no solamente ha actuado en la época, ¿no es cierto?, del primer siglo, sino que sigue actuando hasta este minuto, porque esa fue la promesa, ¿no es cierto?, aparece justamente en Pentecostés con la promesa de, de, del Dios Hijo que dice, bueno, que iba a ser enviado el Consolador en tanto Cristo, hombre, ¿verdad?, resucitado, está sentado a la diestra de Dios Padre, realizando una tarea, ¿no es cierto?, de nuestro abogado, de nuestro intercesor ante el Padre, y acá está Dios mismo también, ¿no es cierto?, actuando sobre nuestras vidas. Y esto es a través de la historia. Nosotros sentimos la historia en forma lineal, ¿verdad? Y podemos recorrer esta línea de tiempo al leer las escrituras, cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios se está manifestando y cómo Dios se manifestará a través de, ¿no es cierto?, las promesas que hay para el final de los tiempos, todo lo que es la escatología. Entonces, en este periodo nosotros hablamos acerca de la actuación, la manifestación, ¿no es cierto?, de este de esta tercera persona de la Trinidad, que es el mismo Dios, ¿verdad? No podemos negar eso porque en las pruebas que ya lo hemos visto en Cristo, en el Jesús, eh, 100% hombre y 100% Dios, aquí vemos cómo actúa y cómo interactúa, ¿verdad? La Trinidad. En el Nuevo Testamento también vemos la Trinidad unida, justamente en estos pasajes previos a lo que acabamos de leer, cuando estuvo en el Jordán, en el momento del bautismo, ya por agua de Jesús, donde está el Padre, está el Hijo y está la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Se escucha la voz del Padre. Entonces, Dios es un Dios también en algún sentido que no es posible llegar a un conocimiento pleno, pero las escrituras nos revela a Dios en estas manifestaciones. Y aquí, como bien dice, Él en su condición humana es lleno del Espíritu Santo. Y aparece en el libro de Juan, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 3, ¿no es cierto?,
que Dios, que el Señor fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado del Jordán, donde fue bautizado a esta etapa tan importante previa al inicio de su ministerio. Pero también en Juan 3:34 declara que Dios da el Espíritu sin medida, ¿cierto? Entonces podemos decir, en la medida necesaria, justa, suficiente, superabundante, que le permite a Cristo en su humanidad, representándonos a nosotros, poder realizar la obra que él vino a hacer como hombre, ¿ya? Entonces, la actuación es vital, es muy importante. ¿Cierto? Son los puntos que estamos viendo, ¿verdad? Decir que él en su condición humana fue guiado, fue lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y fue guiado por él, porque como tal dice acá, ¿no es cierto? Fue llevado, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, ¿ya? Y fue tentado los 40 días, sin duda, y también durante todo su ministerio, hermano Felipe. Sí, gracias, hermano Archie. Tiene mucha razón, ¿cierto? En el episodio del bautismo, de la relación que él tenía con las demás personas, se manifestaba que tenía la presencia, ¿cierto?, de Dios con él en la forma del Espíritu Santo, pero como lo dice aquí, más que en ninguna otra persona, porque él ejemplifica cómo debe ser, ¿cierto?, un ser humano perfecto. En él se ve la perfección, ¿cierto? Sirviéndonos de ejemplo también, como uno de sus propósitos, no todos, pero al menos uno de sus propósitos es también ser ejemplo, compararnos y ver qué tan imperfectos somos nosotros, y ver la necesidad que tenemos de Dios, ¿cierto? Para poder llegar a ser similares a Jesús. Y si a mí me gusta igual, es lo que usted leyó en Juan capítulo 3, ¿cierto? 34, donde dice que Dios no da el Espíritu por medida, ¿cierto? A Jesús. Y lo que viene después, en el 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, que Juan el Bautista le haya dicho, ¿cierto?, a sus seguidores eso, reconociendo que, wow, Él es el Hijo y todo está, ¿cierto?, a su disposición. Así que aquí vemos un ejemplo, ¿cierto?, de donde en el Nuevo Testamento se habla de cómo Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, pero hay algunas preguntas sobre si fue lleno del Espíritu Santo desde su bautismo o desde antes, eh, haciendo alusión a que antes del bautismo, ¿cierto? Cuando se ve el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿cierto? Una imagen, yo creo, reconocida por mucha gente. Si es que antes de eso no era guiado por el Espíritu y solamente estaba en la parte natural de la naturaleza humana de Jesús. Pero vemos que en el Antiguo Testamento, y esto es parte de las profecías, ¿cierto?, que se hacen sobre Jesús, ¿cierto? En Isaías, aquí vemos cómo en verdad desde siempre Cristo en forma humana fue guiado, ¿cierto? Y fue lleno del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 11, esto es una profecía, en el versículo 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y igual en el mismo Isaías, pero más adelante, en el capítulo 42, versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Estoy haciendo alusión a Jesús. Mi hermano Archie, ¿alguna opinión de estas profecías? Sí, bueno, aquí hay una voluntad, ¿no es cierto?, de parte del Padre. Hay un plan que se ejecuta de esta forma, ¿cierto? Vemos cómo la humanidad escogió mal,
y todos estamos bajo condenación, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso para nosotros. Y recordamos que cuando el hombre pierde la comunión con Dios y es expulsado del huerto del Edén y en el fondo también, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios y de la comunión con Dios, que es algo terrible, que eso, mire, todo sufrimiento humano, toda maldad, es producto, es consecuencia de ese hecho. El Señor, eh, junto con aplicar justicia, promete redención y es prometido, ¿no es cierto? El hombre se enemista con Dios y se hace amigo porque le obedece y le cree a Satanás. Entonces, el primer evangelio, la primera noticia, nace en ese momento crítico de la humanidad entera. Ya Dios promete redención, Dios promete que va a poner enemistad en esta amistad que se inauguraba y es una amistad que es dolorosa, que es terrible, que es malévola, el hombre amistado con Satanás, con el príncipe de la mentira. Y lo vemos a través de la historia, y lo vemos en los últimos tiempos, y lo vemos en nuestra eh, realidad presente, ¿no es cierto? Cada vez la humanidad más alejada del Dios único y verdadero, y realmente no tenemos nada más que mirar la escritura y ver que todo esto está, ¿no es cierto?, anticipado por la presencia de Dios. Eh, entonces hay una promesa, hay un plan de Dios que se cumple de esta manera. Dios es el que hace lo, eh, lo que para el hombre es imposible, poder reparar ese daño que como humanidad nos autoinfringimos, por así decirlo, ¿no es cierto? Sufrir las consecuencias de la desobediencia a Dios. Solo Dios puede, ¿no es cierto?, salvarnos y hace esta promesa que está, ¿verdad?, descrita y revelada a través de las escrituras. La escritura es el plan de salvación para el hombre, es la redención del hombre. Es como Dios, ¿no es cierto?, salva la situación sin perder su rectitud, su justicia, su amor y su misericordia. Y el plan es este, ¿no es cierto? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, este Dios Padre, este Dios Hijo y este Dios Espíritu Santo. Y hay promesa. Entonces, Cristo es el unigénito Hijo de Dios, que tiene una tarea no solamente redentora, sino que también de juez y de rey eterno. Y por eso que los escritores bíblicos, ¿no es cierto?, y los que reconocen y ven en Cristo la tarea que tiene de ser rey de reyes y señor de señores, ¿ah? Es lo que esperamos nosotros. Pero estamos en el tiempo de la redención y de la obra que hizo Cristo y de la obra que está haciendo conjuntamente con el Espíritu Santo, ¿ya? Que Cristo no está aparte de nosotros, Dios está en medio nuestro, Él es omnipresente. Entonces, pero vemos cómo lo hace como Espíritu Santo, eh, actuando en Cristo y en cada uno de nosotros, ¿verdad? Todo cristiano es sellado también por el Espíritu de Dios y también anhelamos ser llenos del Espíritu de Dios. Eso es la promesa, ese es el anhelo. Y acá vemos, imagínense, si nosotros, si Cristo también como hombre necesitó ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, tuvo poder de parte de Dios, también cuanto más nosotros y es una realidad y eso es posible, ¿no es cierto? Podemos ser llenos del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, seremos llenos del Espíritu Santo. Hermano Felipe, eso puedo Ah, comentar. gracias, hermano. Sí, ahí vimos cómo en el Antiguo y el Nuevo Testamento se habla de cómo
la vida completa terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso implica varias cosas. Que justo son los otros cuatro puntos que vamos a ver a continuación, porque como que el primer punto engloba, es como un todo, y ahí vamos a ir hilando los puntos al final. El segundo punto es cómo Cristo fue sellado con el Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver un versículo en algunas versiones, ¿cierto? No sé si mi hermano Archie, ¿qué versión tiene usted de la Biblia? Eh, Tengo la eh, palabra de Dios para todos. Puede buscar eh, Juan capítulo 6 versículo 27 y mientras tanto yo voy a buscarlo en otra versión. Si lo encuentra, lo lee y después yo leo la otra versión. Ok. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6 versículo 27, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, no trabajen para ganar la comida que se daña, mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado, la comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para darla. Y le preguntaron, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús contestó, esto es lo que Dios pide, que hagan, que crean en quien Él envió. Ya, esa es una versión. Yo tengo Reina Valera del 60 y dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ya tenemos dos versiones, que es cierto, esta dice señaló, puede ser escogió, y aquí tengo, por ejemplo, la NBI. Acá está. Y dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Y el último, el texto bizantino, dice así, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque sobre él ha puesto su sello, el Padre Dios. Aquí tenemos varias versiones que se tradujeron, ¿cierto?, de los textos originales, pero todos aluden a una cosa, que es que Jesús, el Hijo, ¿cierto?, fue sellado, fue escogido, ¿cierto?, fue señalado por Dios. Y esto es un ejemplo también para nosotros. Y nos dice que también nosotros, ¿cierto? Al momento de recibir al Señor en nuestro corazón, de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Dios como nuestro Salvador, nosotros somos sellados, ¿cierto? Y cuando nos bautizamos, ya hacia el Padre nosotros ya no somos solamente un ser humano con pecado, ¿cierto? Sino que tenemos su sello. Él ve en nosotros la marca de que Él ya nos escogió y nos apartó del pecado para Él, ¿cierto? Y ese es como el primer paso para ser lleno del Espíritu Santo, tener el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios. Así que con ese segundo punto vamos a hacer una pausa para ya después hablar más de los otros puntos sobre cómo también vemos nuestra relación o cómo debería ser nuestra relación con el Espíritu Santo, viendo cómo fue la relación de Cristo Jesús con el Espíritu Santo. Así que ahora vamos a ir a una pequeña pausa, ¿cierto? Para meditar en una alabanza, para gozarnos, ¿cierto? En el Señor, y después volveremos. Vamos a la alabanza. Hay un anhelo que solo tú puedes llenar, una tormenta que solo tú
profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Cada mañana, Señor, te buscaré y por tu espíritu tu gracia encontraré. En ti he encontrado esperanza eterna. En tu presencia por siempre estaré. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Oh sí, Oh sí, hoy te quiero amar con el más profundo amor. Oh sí, oh sí. Estamos listos. Súper. Bienvenidos. Esperamos que hayan disfrutado y regocijado con la alabanza, ¿cierto? Que acabamos de escuchar. Comenzamos la segunda parte del programa comunicando el Evangelio, ¿cierto? Hablando sobre la relación de Jesucristo y el Espíritu Santo y también de cierta forma haciendo la comparación con nuestra propia relación con el Espíritu Santo. Vimos cómo en la primera parte Jesús fue lleno del Espíritu Santo durante su ministerio y partiendo desde el punto de que Él fue sellado, ¿cierto? Al igual que cada uno de nosotros fue sellado al cambiar nuestra vida, ¿cierto? Al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y darnos cuenta de que necesitamos, ¿cierto? A Dios en nuestras vidas. Esos fueron los primeros dos puntos. Así que vamos a ir siguiendo los otros puntos que quedan, ¿cierto? Pendientes, los tres. Y el primero de ellos es cómo Cristo fue guiado, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Y ya vimos como un pequeño adelanto de este punto en el primer versículo que nosotros leímos.
que se encontraba en Lucas capítulo 4 versículo 1, donde dice que él, lleno del Espíritu Santo, fue guiado, ¿cierto?, por el espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Entonces vemos cómo no solamente eh, fue sellado, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo lo guiaba, o sea, lo llevaba a lugares específicos, pero también cómo lo guiaba en decisiones. Y vamos a ir a otro versículo donde vamos a hablar un poco más sobre esto, que se encuentra en Juan. Mi hermano Archie podría buscar Juan, el capítulo 8 versículo 29 de el Evangelio de Juan. Ok, del 29. Dice así, estoy leyendo la versión Reina Valera 60, ¿ya? Eh, Voy a partir del 28. Eh, Jesús lo dijo, bueno, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, hablando él estas cosas. Muchos creyeron en él. Eso. Bueno, eso demuestra, ¿no es cierto?, cómo la obediencia de Cristo. No olvidemos, hermanos, que Él actúa y es llevado, es sellado en su condición humana. Él fue 100% humano. Eh, Tuvo las mismas necesidades nuestras. Él no fue un superhombre, un hombre especial, salvo en que Él no conoció pecado. Y en todo lo demás, Él tuvo eh, se encarnó. No olvidemos que lo que hace Dios es encarnarse, es vestirse de carne, es hacerse uno como nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestras virtudes. Él también tuvo que ser, fue creciendo. Fíjense que hay un relato que está en Juan, perdón, en Lucas, cuando Jesús está, esto está en el capítulo, en el capítulo 2, eh, cuando Jesús está en el templo, ¿ya? Hay un episodio de la vida de Jesús que se cuenta que los padres, bueno, eran judíos, ¿verdad? Practicantes, creyentes, cumplían la ley, ¿verdad? Y asistían al templo. Y cuando correspondió, llevaron al templo al niño, en este caso Jesús, ¿ya? Y ahí se produce un hecho bien notorio, cómo él se queda y conversa con doctores de la ley y se maravillaban del conocimiento, de la autoridad que tenía este niño, que no tendría más de 12 años, y se pierde. O sea, se les pierde los papás. Él no estaba perdido, él estaba. Entonces, eh, hay un momento que regresan los papás, porque se van caminando y pensaban que iban con otros parientes de vuelta a Nazaret, desde Jerusalén, pero cuando empiezan a buscarlo en la columna que viajaba, iban siempre en caravana, decidieron volver buscando al niño y lo encuentran en el templo conversando con los doctores de la ley. ¿Ya? Y ellos muy alarmados, pero el hijo le dice, bueno, cuando su padre lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Y él le respondió, ¿y por qué me buscaba? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, por su
Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y ponga atención a lo que sigue a continuación, que es lo que quiero hacer el punto. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, él tuvo una vida 100% humano. Hubo problemas, hubieron algunas dificultades, ¿no es cierto? Él tenía una claridad al respecto, él se sometió a sus hijos, pero él siguió su proceso de crecimiento y de desarrollo y de conocimiento. En su condición divina, él está a otro nivel, pero en su condición humana en el cual él se sometió, ¿verdad? Él vivió todo el proceso, lo vivió como hombre, ¿verdad? Y en este punto, ¿cierto? Que estamos viendo, eh, que fue guiado en todo momento, él siempre fue lleno del Espíritu del Señor, como también lo somos nosotros cuando tomamos conciencia de ello, ¿ya? Eh, y bueno, y lo otro para comentar, para terminar, eh, fue guiado por el Espíritu de Dios a hacer ayuno durante 40 días, y eso fue posible única y exclusivamente a que fue sostenido por el Espíritu de Dios en su condición humana, ¿ya? Solo eso permite, ¿no es cierto?, a alguien poder estar 40 días ayunando y sobre todo siendo tentado permanentemente por Cristo. O sea, por Cristo permanentemente tentado, ¿no es cierto?, hostigado, acosado por Satanás. Nosotros leemos en los relatos tres tentaciones de Jesús, ¿no es cierto?, que ocurrió en cierto momento, pero esos 40 días él fue tentado todos y cada uno de los días y de las noches. Y superó todo eso humanamente porque él recurrió, ¿cierto?, a la autoridad, al poder, al refugio, a la oración, ¿cierto?, al Padre y sostenido por el Espíritu Santo. Eso, hermano Felipe, te podría comentar. Gracias, hermano. Sí, al igual que Cristo, si en nuestras vidas nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, ciertamente, como le dice la palabra, haríamos las cosas que agradan a Dios, ¿cierto? Pero bueno, como somos humanos y fallamos, ¿cierto? A veces hacemos las cosas bajo nuestra propia dirección, ¿ya? Y ahí es cuando eh, surgen problemas, ¿cierto? Caemos en las tentaciones o hacemos cosas que nos satisfacen a nosotros y no a Dios, ¿cierto? Pero esto es un camino constante, ¿cierto? No se acaba solo con fallar la primera vez, sino que Dios tiene misericordia de nosotros y hasta que Él lo decida, ¿cierto? Somos perfeccionados, ¿cierto? Nosotros vamos de poco a poco abandonando nuestra naturaleza para ser más parecidos a lo que hacía Jesús y hace, ¿cierto? Ser guiados todo el tiempo, no solamente hacia dónde vamos, sino también las cosas que hacemos, guiados en el Espíritu. Eso es el tercer punto, el punto 3. Y en el punto 4 vamos a ver otra faceta de cómo vemos que Cristo tenía al Espíritu Santo o, en otras palabras, era lleno del Espíritu Santo. Y es en un episodio que se muestra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10 versículo 21. Y para darles un poco de contexto, me voy a referir a lo anterior eh, o al versículo anterior que se muestra en el libro. Y es que le había enviado, ¿cierto?, a un grupo de hombres, a 70 personas, ¿cierto?, a una misión, ¿cierto?, de compartir las nuevas hacia los demás. Y ellos regresaron y les comentaron a Jesús sus experiencias. Eh, y en la última parte, Jesús les dice, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, ¿cierto? Porque eso es lo que ellos referían, que ellos habían hecho milagros, que habían sacado demonios. Y Jesús les dice, entre
alegrándose y entre reprendiéndolos, es como una mezcla de los dos. Dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea que también es algo positivo, ¿cierto? Ellos estaban siendo guiados por el espíritu y estaban haciendo estas cosas por poder de Dios. Y dice, ahora el versículo que atingente, en el versículo 21 dice, en aquella misma hora, ¿cierto? Inmediatamente habiendo ocurrido lo que acabo de leer, dice, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces vemos cómo, ¿cierto? Después de haber enviado este grupo de hombres, quizás un poco inexpertos aún, recién conocedores de lo que era eh, el nuevo mensaje, ¿cierto? De Dios, es como si nos hubieran enviado a nosotros, ¿cierto? A una misión de compartir el Evangelio y, ese hecho no solamente causa cierto gozo en nuestros corazones, sino que también causa gozo en el corazón de Dios, en el corazón del Espíritu y en el corazón de Jesús. Porque así como vimos en el punto anterior, de que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, ¿cierto? Hacemos lo que le agrada a Dios. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo se agrada a Dios, po. ¿Cómo se agrada a Dios? De esta forma, ¿cierto? Y también es algo que nosotros deberíamos sentir cuando hacemos algo que agrada al Señor. ¿Cierto? Parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. No es solo un episodio de alegría momentáneo, porque nosotros obviamente no podemos estar todo el tiempo felices. ¿Cierto? Hay situaciones tristes o de estrés que nosotros debemos sufrir, momentos de enojo o de tristeza también, porque somos humanos, porque son emociones, ¿cierto? Que nos regaló el Señor. Pero sobre eso siempre hay eh, esta parte del fruto que es el gozo, que es que al igual que el Señor se alegra cuando uno hace lo que le agrada a Él, también nosotros deberíamos agradarnos de hacer lo que es agradable al Señor, valga la redundancia, ¿cierto? De alabar a Dios, de congregarnos, de juntarnos o en solitario, alabar a Dios, alabar al Padre, alabar a nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Gozosos de que en algún momento vamos a estar con Él, gozosos de que quizás no estamos ahora con Él físicamente en el cielo, pero sí tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Nosotros tenemos el gozo que no tuvieron muchas otras personas en el pasado, ¿cierto? Que también lo nombran en la Biblia, reyes, eh, personas del Antiguo Testamento, sacerdotes, profetas, no tuvieron el gozo que nosotros tenemos de saber que lo que ellos profetizaban se cumplió, que es que Dios salvó a su pueblo, y no solo a su pueblo escogido, específicamente el pueblo de Israel, sino que a todo el mundo, incluido nosotros. Ese es otro gozo más que también nosotros deberíamos reconocer y no pasarlo por alto. No todo el tiempo, quizás, porque también hacemos otras cosas, pero siempre hay momentos, ¿cierto? Como este, en el que nosotros leemos la Escritura, o al escuchar una alabanza, o al congregarnos con nuestros hermanos, en el que debe haber en nosotros algo, una chispa, como decía algunos hermanos, debe haber algo diferente, de que hay algo diferente en nosotros, que no es por nosotros, sino que es dado de Dios, que es esta relación maravillosa. Como decía mi hermano, ya no de alguien lejano, sino como una relación familiar, ¿cierto? Como lo tenía el Señor Jesucristo, de padre e hijo. Ese es otro punto hermoso, el penúltimo de los puntos que vamos a ver el día de hoy. Y ahora, mi hermano Archie, vamos a ver el último punto, el punto 5 de cómo Cristo recibió poder del Espíritu. Y me gustaría que pudiera buscar eh, Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 versículo 28, que Aquí, también este fue un episodio especial.
Sí. Esto habla acerca de cómo los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo porque atribuyeron las obras que hacía Cristo, el Espíritu Santo, ¿cierto? No al Espíritu Santo. Mejor leamos, ¿no es cierto?, esa parte. En el 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Eso es bien fuerte, ¿ah? Y eso son palabras del propio Cristo. Eh, Blasfemar contra el Espíritu Santo, no creerle al Espíritu Santo, desechar la obra del Espíritu Santo, hacer oídos sordos al Espíritu Santo, la verdad, Ya. Volvimos después de una pequeña falla técnica, ¿cierto? Cuando fallan los equipos, a pesar de lo que nosotros queramos, queda hasta ahí eh, el programa, pero volvimos para retomar la última parte, ¿cierto? Del último punto ya, para ir terminando este programa y vamos a hablar algunas cositas sobre, bueno, lo que alcanzamos a decir, ¿ya? Sobre cómo Cristo recibió el poder por el Espíritu y vimos que en Mateo, capítulo 12, se narra cómo fue tentado Jesús por las preguntas que hacían los estudiosos de la ley y cómo ellos blasfemaron sobre el Espíritu Santo, diciendo que los milagros que Jesús hacía lo hacía en nombre de demonios, ¿ya? Y es algo bastante grave y se explica después cómo Jesús le dice que, bueno, hacer ese tipo de declaraciones, ¿cierto? Es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿cierto? El único pecado que no tiene perdón de Dios, dijera el dicho, ¿cierto? Y con respecto a ese último punto, sobre el poder, ¿cierto? Que le era dado a Jesús el Espíritu Santo, no solamente el hecho de hacer milagros era, ¿cierto?, dado por el poder del Espíritu Santo, sino también la enseñanza. Y lo vemos en otro capítulo de Lucas, capítulo 4 versículo 14 y 15. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vemos que no solamente en los milagros se manifestaba el poder del Espíritu Santo en él, sino también en lo que él decía, en las enseñanzas. Pero también hay otros pasajes, y también nosotros lo podemos asumir, que Jesús, como también es Dios, también tiene poder. Entonces, ¿por qué hace las cosas no en su poder? Que también hay algunos ejemplos de cómo él hizo cosas, ¿cierto?, usando su poder. ¿Por qué en estas toma del poder del Espíritu Santo? ¿Cierto? Puede surgir esa pregunta. ¿Por qué él necesita poder? Y muy bien lo dijo mi hermano Archibaldo al principio del programa. Recordemos que Jesús también tiene una naturaleza humana, ¿cierto? Es naturaleza divina, pero también tiene la parte humana, ¿cierto? 100% Dios, 100% hombre. Y aquí es donde nosotros también nos vemos aludidos. Vimos cómo Cristo estaba lleno del Espíritu y cómo nosotros debemos ser llenos del Espíritu, ¿cierto? Primero, viendo los puntos que vimos recién, teniendo el sello del Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, ¿cierto? Regocijándonos en el Espíritu y ya teniendo esas cosas, nosotros vamos a poder recibir poder como le fue dado a Jesús,
¿cierto? En todo eso nosotros vemos cómo Él en su ministerio también nos da como una guía de cómo nosotros debemos actuar con el poder del Espíritu Santo. Y también mi hermano habló, ¿cierto?, de cómo él crecía en Lucas 2:52 cuando fue encontrado por sus padres, ¿cierto?, en la sinagoga. Él ya desde pequeño, él enseñaba. Y también sabemos que él tenía que obedecer a sus padres. Él después siguió obedeciendo a Dios Padre. Entonces él también se desarrollaba y crecía al igual que nosotros lo hacemos, ¿cierto? En su parte humana. Nos sirvió de, bueno, el ejemplo más útil, más perfecto al que nosotros podríamos llegar a aspirar. Así que por una parte no tenemos excusa, eh, porque con el poder de Dios todo es posible. Pero la otra parte también es que también nos alivia la carga, porque no todo depende, ¿cierto?, de nuestra fuerza. De hecho, casi nada depende de nuestra fuerza. El poder viene de Dios. Nosotros debemos escoger utilizar ese poder. Y ahí en la elección es donde nosotros podemos hacer la diferencia, ¿cierto? Partiendo desde la elección de escoger a Dios y no a nosotros como los guiadores, como los señores de nuestras vidas. Así que eso, hermanos, para ya finalizar el programa de hoy, vemos cómo a través de todos estos textos que pueden ir repasando, ¿cierto? Todos estos versículos son parte de historias más grandes en las que nosotros podemos ir aprendiendo a relacionarnos con Dios a través del Espíritu Santo, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? De quien debemos seguir los pasos. Así que eso, hermanos, el Señor los bendiga inmensamente. Un gran abrazo a todos. No sé, mi hermano Archie, si quiere decir algo ya en esta última parte del programa. Bueno, un poco lo que yo habíamos leído, hermano, esto del poder. Jesús les da una lección, le dice, mire, no se regocijen porque tienen el poder de echar demonios, porque a veces, claro, el Señor reviste de poder y la gente, digamos, si Dios lo usa para sanar, por ejemplo, se atribuyen como que somos los poderosos. Todo poder viene de Dios. Más bien regocijémonos de que nuestros nombres estén inscritos o escritos en el libro de la vida. Eso es realmente lo importante, no el poder que podamos tener, ¿no es cierto? No el hecho de que si somos hijos de Dios vamos a tener, ¿no es cierto?, una vida súper esplendorosa. No, el Señor tiene su forma de tratar con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Fíjese que Él vino a enseñar a ser siervo, a servir, y son esos los motivos por los cuales nosotros debemos, ¿no es cierto?, actuar. Hay una parte de la palabra que dice, estad siempre gozoso, orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. Ya no nos olvidemos de la humildad, no nos olvidemos del privilegio de ser hijos de Dios, ya, y de que al ser sellados por el Señor, pasamos a tener una condición, al igual que Cristo fue sellado por el Espíritu Santo, fue santificado, nosotros también, al entregar nuestra vida al Señor, somos sellados y somos llamados santos, pero no en el sentido de perfección, sino que en el sentido de ser separados para Dios, pertenecemos a Dios. Eso es santidad, ser separados para la obra de Dios y hacerlo con humildad, ¿cierto? Con sencillez y reconociendo de dónde viene el poder y a quién le corresponde la gloria. Todo sea para la gloria del Señor. Que Dios los bendiga y si Dios así lo quiere, nos veremos en otro programa, hermano Felipe. Sí, un saludo también a Felipe Rodríguez, que no pudo estar con nosotros. Ya si el Señor lo permite, bueno, primero lo va a sanar, ya para poder, eh, si Dios permite que vivamos, o Él no viene antes, ¿cierto? La otra semana, ya estar otra vez reunidos para hablar del Señor. Así Amén. que eso, un abrazo a todos, hermanos, personas que están viendo el programa. El Señor los bendiga, que a través de estos versículos
¿cierto? De lo que nosotros hablamos, pueda llegar a ustedes parte del mensaje, que no es solo esto, es mucho más y lo pueden ver leyendo la palabra a ustedes mismos, ¿cierto? Orando al Señor, pidiéndole sabiduría y entendimiento. Amén. Eso, mi hermano Archie, igual un abrazo a ustedes, una alegría poder compartir estos momentos, así que si Dios lo permite nos estaremos viendo. Chao.